16. Buenísimo. Muy breve para presentar un poco y comentarles de qué se trata esto. Esta charla en particular, este curso de Excel se enmarca en las actividades que realizamos desde Variable Independiente, que somos básicamente una agrupación que se plantea como una red de estudiantes que surgimos en el 2019, allá por los tiempos prepandémicos, como un grupo de estudiantes del segundo tramo, de Patria en particular. Se me escucha bien, ¿no? Porque... Perfecto, gracias. Nada, les decía, surgimos como un grupo de estudiantes del segundo tramo en la sede paternal, que encontramos que en la facultad había un montón de cosas que estaban buenas, pero a la vez había un montón de cosas que faltaban, y que año tras año las diferentes agrupaciones, el centro de estudiantes, la facultad misma, no buscaban solución a ciertos problemas que encontrábamos. Entre ellos, para nombrarles algunos, algo rápido, veíamos, por ejemplo, la falta de herramientas informáticas. Las carreras que estudiamos en esta facultad, sea economía, sea sistemas, sea contador, etcétera, etcétera, creo que requieren a la hora de tratar de desarrollarnos profesionalmente el conocimiento de un montón de herramientas que la facultad no nos brinda la posibilidad de aprender en la cuestión, en la currícula. Me refiero a Excel, me refiero a herramientas de programación como R, Stata, me refiero a cursos de liquidación de sueldos, conciliaciones bancarias, un montón de cuestiones que las diferentes carreras requieren para desarrollarse profesionalmente, y como les decía, la facultad no nos la brinda. En ese sentido, vimos ese problema y empezamos a realizar, en el marco de nuestras posibilidades como estudiantes, cursos para, entre nosotros, darnos una mano en esas cuestiones. En ese marco se inserta, por ejemplo, este curso de Excel, y los que vamos a estar realizando en el corto plazo, que si entran a nuestras redes, que después seguro se las dejamos por si todavía no las tienen, van a ver. Estamos haciendo, por ejemplo, dentro de un par de semanas un curso de Python, que es una herramienta de programación. Estamos haciendo también cursos de conciliaciones bancarias, como les decía antes, y varios más. En ese sentido también, otra problemática que teníamos, por ejemplo, era que había ciertas materias que funcionaban como un filtro, muchas veces se dice, o materias básicamente complicadas para llevarlas al día sin la ayuda de grupos de estudios o de algún profe. Y en ese sentido formamos un espacio que se llama Codo a Codo, ya desde 2019 lo venimos llevando a cabo, que son clases de apoyo que damos estudiantes más avanzados en las diferentes carreras que nos gustaba o nos fue bien en determinadas materias, y nos ponemos los sábados a dar clases dentro, de nuevo, de nuestras posibilidades como estudiantes, y formando grupos para aprender en conjunto, para darnos una mano, básicamente. En ese sentido, Codo a Codo, después con la pandemia, se transformó en virtual, y probablemente si nos siguen ya se habrán enterado que para este segundo cuatrimestre, esta semana y la que viene, vamos a estar lanzando los grupos de WhatsApp, los espacios nuevos para donde vamos justamente a dar estas clases. Nada, así podría seguir con diferentes actividades que vamos haciendo, pero para no llevarnos demasiado tiempo, eso sería todo. De nuevo, pueden ver todo lo que estuvimos haciendo y lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, o nos pueden hablar a cualquiera de nosotros que formamos parte de Variable Independiente. Así que nada, los dejo con Gonza, que él y Nachito González y Ignacio González van a estar dando este curso, para que les cuente un poco cómo va a ser la modalidad, la dinámica, etc. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. No, muy cortito, dos cosas y arrancamos con Excel estrictamente. Primero, este es un curso que hicimos el año pasado también, y que, bueno, a raíz de que seguimos viendo que es una necesidad de muchos estudiantes, y muchos estudiantes lo seguimos haciendo. El curso del año pasado constaba de 4 encuentros, hay que ver ahora si lo mantenemos con 4 encuentros. Este era el primero básico. Como vemos que mucha gente se inscribió, bueno, seguramente hagamos un avanzado, más para finales de octubre, después vamos a estar difundiendo bien. Así también tienen tiempo de ir practicando y todo. Seguramente les pasemos links de videos del año pasado también, por si les sirve. Pero un segundo encuentro avanzado, donde acá les voy a poner el chat de lo que veríamos en el chat, los temas que veríamos en el próximo encuentro, que son funciones lógicas, funciones de texto, buscar B, datos externos, filtros avanzados, etc. Después habíamos hecho un tercer encuentro, que era tablas dinámicas y macros, que es otro tema bastante más avanzado de Excel.
y un cuarto que era de Visual Basic, que básicamente es programación en Excel. Hay que ver cuánto de eso mantenemos, pero bueno, a priori, para que sepan, lo doy quizás para muchos que ya saben Excel, puede ser un poco básico, pero vamos a ir avanzando. O sea, un poco ahí les pasamos por el chat los temas que vimos hoy, que ahora Nachito va a comentar, pero antes de eso, una última cosa, un poco de la modalidad. La idea es que, bueno, Nachito va a exponer bastante ahora, y después voy a exponer yo. Si tienen preguntas, intenten mandarlas por el chat, pues somos muchos, y para que no se vaya desmuteando cada uno, porque nos ha pasado de habilitar un poco eso, y se hace un desmadre, es mucho más difícil de organizar. Entonces intentemos, si tenemos preguntas por el chat, buenísimo, y las vamos recopilando, y cuando terminen las 2 exposiciones las respondemos, y si no, cuando terminen las 2 exposiciones abrimos nuevamente a preguntas, para que ahí estén más liberadas. Si quieren mandarlas en el momento, mándenlas, no pasa, digo, si les surge algo rápido y quieren mandarlas, mándenlas, pero mándenlas por el chat, así más o menos las ordenamos, porque quizás muchos tienen una duda, etc. Eso, si querés, Nachito. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Yo soy Ignacio González, Nacho, por favor dígame Nacho. Como dijo Gonza, voy a estar dando yo la primera parte del cursito, y que fundamentalmente lo que va a recorrer el curso en líneas generales va a ser diversos temas. Al principio vamos a ver algunas funciones básicas, después gráficos, después el formato condicional, función sí, filtros básicos, y después vamos a combinar una función básica con el sumar, que es el sumar sí, por ejemplo, o varias condiciones. En la segunda parte, que es la que va a dar Gonza, va a ser más una cuestión enfocada a la parte de datos. Vamos a dar variación de datos, protección de datos, contar y transportar datos. Bueno, sí, ya sin quitar mucho más tiempo, arranco con la primera parte. Voy a compartir pantalla. El anfitrión me tiene que habilitar para compartir pantalla, si no va a estar difícil. Todo bien. Esto es en vivo, es como la televisión, cuando pasan cosas malas en la televisión. Ahí está. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, principalmente acá, para las primeras personas que vean Excel en su vida, en líneas generales, algo importante es ver que hay unas columnas que están nomencladas con las letras del abecedario, y unas filas que están nomencladas con los números del 1 al mucho, 10.000 y pico, no sé. Y que nosotros podemos ir posicionándonos con el cursor, vamos a ir moviéndonos a partir de esto. Acá vemos, en líneas generales, para trabajar las distintas funciones, vamos a trabajar con una tabla que tiene distintos datos. Por ejemplo, no sé si hay muchas personas acá que hayan visto The Office. Si no vieron The Office, les recomiendo. Esto no es solo curso de Excel, también es crítica cinematográfica. Y pueden ver, por ejemplo, las sucursales en las que están las personas, el departamento al que pertenecen, el nombre y apellido de cada una de las personas que trabajan en esta empresa, el cargo que ocupan en ellas, cuándo fueron contratadas y el sueldo que perciben. ¿Sí? Esta base de datos, la verdad que no está muy elaborada, la hice medio al tuntún, no me preocupa mucho porque las remuneraciones tienen un criterio con respecto al cargo que ocupan, sino que es simplemente para ejemplificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos saber cuánto es el total de la empresa, el sueldo que paga la empresa, por ejemplo? Nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, tenemos que sumar cada uno de los valores de la columna F, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer primero nosotros para hacer cualquier operación lógica, perfecto. Cualquier operación lógica nos tenemos que posicionar en una celda y después apretar el igual. También se puede hacer con el más y con el menos, pero vamos a trabajar con el igual, que es lo más estandarizado. Ahora, nosotros podemos agarrar y seleccionar y decir, bueno, esto, más, esto, más, esto, más, y así hasta el infinito, ¿no? Esto es factible de hacer cuando nosotros tenemos una base de datos pequeña. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer esto con 1000 personas que trabajan en una empresa, es imposible, ¿no? Nos volveríamos locos, locas, sería insoportable. Entonces, en vez de hacer eso, nosotros borramos, podríamos hacer esto y nos daría lo mismo, pero hay una función de Excel que se llama suma. Y acá aprovecho, pongo un freno, que esta es como una función bastante sencilla, para evidenciar lo siguiente. Cuando nosotros abrimos
Una función, primero tenemos que poner paréntesis, tenemos que abrir paréntesis para que reconozca, digamos, que es una función esto también. Es fundamental el igual también adelante. Y lo que nos va a decir, nos salta esta como pestañita y nos va a mostrar los argumentos que tiene esta función, ¿no? Acá nosotros vamos a tener que rellenar con distintos números, ¿no? Nosotros tenemos que rellenar con los números que están acá, ¿sí? Con los números de la tabla F, del F3 al F20 y pico. Entonces lo que nosotros hacemos es, sin cerrar nada, tocamos acá y decimos, bueno, sumame todo esto. Todos los sueldos que están acá, ¿sí? Entonces freno acá en el F26. Entonces la función nos muestra, suma del F3 al F26. El 2 puntos es como hacia eso, ¿sí? Una vez que están cancheros, cancheras, pueden decir, bueno, en vez de tener que seleccionarlo con el cursor, directamente pongo las celdas, las coordenadas, esto es como la batalla naval, y suma directo. Entonces yo cierro paréntesis, porque si no, no se entera que cerré que dije, bueno, sumame hasta acá, y aprieto Enter. Y acá directamente nos arroja el número de salarios totales que paga esta empresa. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuánto paga la empresa a sus empleados, no descontando, por ejemplo, al CEO, no sé bien cómo se pronuncia, en mi inglés es medio rudimentario, digo, bueno, la cantidad de saldos totales, menos quién, menos el gerente, algo por el estilo, el director financiero, lo que sea. En este caso, yo digo, la única persona que forma parte de la gerencia es David Wallace. ¿Se recuerdan de Office? Es el único que está ahí en Corporate, en Nueva York. Y también Jan Levinson. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es dos cosas. Primero, decir, bueno, sumo los salarios totales, o sea, podría agarrar y decir, bueno, sumo primero esto, después esto, separándolo con punto y coma, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo, porque esto del punto y coma capaz confunde un poco. Vamos a agarrar y vamos a sumar todo. Elegimos sumar, y después le restamos los dos valores que nosotros queremos restar, que son le restamos. Entonces ahí nos da, en definitiva, esto es un menos común y corriente, en este caso como son poquitos números, no pasa nada. También está, hay muchas formas de hacer esto, pero en este caso me parece que está la forma más sencilla, más rudimentaria. Después, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos en un paneo general saber quién es la persona que gana menos en esta empresa? Decimos, bueno, ¿debe haber alguna función que haga esto? Sí. ¿Cuál? Función mínimo. Ahora, si nosotros hacemos min, nos va a dar como una especie de descripción de qué es lo que hace esta función, ¿no? Dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Joya. Entonces nosotros le tenemos que plantear únicamente esta lista de valores y nos va a devolver el mínimo. Planteo el mismo intervalo y nos devuelve la persona que gana menos. En este caso es Andy Bernard, no era un muy buen vendedor de la serie, parece que tampoco se traduce en esta función máxima, o sea, ¿quién gana más? Lógicamente debería ser una persona de la gerencia, pero vamos a ver. Pam, 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 hacemos exactamente lo mismo, la misma estructura, 3005. David Wallace, el dueño, es el que gana. Bien. Después podemos ver la mediana. ¿Sí? Acá yo tenía machitito, si ustedes todavía no cursaron estadística, no pasa nada. La mediana, ¿qué significa la mediana? La mediana es el punto, es una medida de tendencia central que lo que indica es el valor que está en el medio, o sea, vos ordenás los salarios del más chico hasta el más alto y ves cuál está en el medio, en el 50%. ¿Sí? Es una medida de tendencia central, pero si cursan estadística 1 la van a ver, así que no se preocupen si no en este momento no entienden qué es. Ponemos mediana y ¿qué es lo que nos dice? Igual mediana, eso es muy importante, dice vuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Tampoco es muy descriptivo Excel, y seleccionamos el mismo intervalo. Perfecto. Esta será la persona que está en el 50% de los números, de los salarios. Y después el promedio, que nos dice, luego el promedio, media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matices o referencias que contengan números. En este caso es un salario, así que estamos cubiertos. El promedio en este caso es, obviamente el promedio no es el salario, no hay un salario concreto que salga de acá, sino que eso es el promedio en líneas generales. Bien, hasta acá con unas funciones básicas, en líneas generales, esto lo dejo por acá.
Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos, por ejemplo, hacer un aumento del 10%? De repente la empresa empezó a cotizar más el bolsa y decimos, bueno, tenemos plata para repartir, como nos importa mucho nuestros trabajadores, vamos a agarrar y vamos a aumentarles a todas las personas 10%. Entonces, nosotros podemos armar otra columna, que es sueldo nuevo, por ejemplo. Si nosotros hacemos así, seleccionamos la tabla y hacemos doble clic, nos acomoda. Este es un tip. Y por ejemplo, nosotros decimos, bueno, igual, este valor multiplicado, el asterisco es multiplicado por 1 más el 10%, ¿no? Y yo hago esto. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, pero ahora le quiero correr este aumento a todas las personas, no solo a Andy Bernard, que encima no es un buen trabajo. Entonces, si yo hago así, arrastro, ¿sí? Y si yo arrastro, lo que hace es aplicarle lo que yo quiero a todos, ¿no? Pero acá tengo el mismo salario, ¿cómo pudo haber sido? ¿Qué pasó? Si yo arrastro, así, estoy cometiendo un error, porque en definitiva, ese arrastrado se mueve con mi mouse, ¿entendés? ¿Entienden? Entonces yo digo, bueno, acá seleccioné el I4, genial, pero acá cuando yo arrastré, en vez de seleccionarme el I4, me seleccionó I5. Entonces yo ahí Excel lo confundí y le dije, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para solucionar este error? Excel nos brinda una solución. Si nosotros ponemos, ¿qué es lo que no queremos que se mueva? Nosotros no queremos que se muevan las filas, ¿sí? No queremos que pase de 4 a 5, sino que se quede ahí, únicamente. Entonces, si nosotros ponemos adelante del 4 un signo pesos, nos va a fijar la fila. O sea, lo movemos en sentido vertical, no se mueve. Entonces, hacemos clic y volvemos a hacer lo mismo. El autollenado, volvemos a hacer lo mismo. Tuki. Y ahora nos cambió todo. ¿Entienden? En vez de tomarnos el valor de abajo, nos sigue tomando el valor que nosotros queremos y ahí no tenemos el sueldo nuevo. ¿Sí? Esto en líneas generales es como para que vean un poco de las funciones más básicas de Excel. Capaz una persona que usó alguna vez Excel dice, bueno, esto no me sirve tanto, pero está bueno saberlo. Bien, una vez que ya dijimos esto, pasamos al tema de gráficos, que también es muy útil. Hay varios tipos de gráficos, Excel tiene millones de tipos de gráficos, no vamos a ver todos obviamente, vamos a ver capaz los más útiles que a mí me parecen. En cada uno de estos ejemplos vamos a tener una pequeña base de datos que hemos confeccionado y vamos a tratar de graficarla, plasmarla en un gráfico, traducir esta información de forma gráfica. Lo primero es barras, que acá como dice es útil a la hora de comparar distintas categorías. Nosotros primero lo que hacemos, seleccionamos con nuestro cursor donde están los datos y vamos a la pestaña acá, en vez de inicio, nosotros siempre nos manejamos en inicio, insertar. Acá Excel obviamente tiene gráficos recomendados, pero como yo estoy queriendo ir particularmente a gráficos de barras, voy a ir a gráficos de barras. Acá nos presenta varios tipos de gráficos, que podemos ir comparando distintas cosas y demás. Por ejemplo, vamos a ir por este. ¿Sí? Este es un gráfico de barras común y corriente. Vemos, bueno, en la primera semana, cuántos autos, cuántas motos y cuántos camiones se vendieron. Y nosotros acá podemos hacer millones de cosas. Por ejemplo, podemos agarrar y cambiarle el título de gráfico. Vehículos vendidos según semana. Por ejemplo, algo por el estilo. Y nosotros también podemos ponerle, bueno, etiquetas de datos, ¿no? E ir modificando después cada una de esas. Uy, esperen que tengo el... Ir modificando, por ejemplo. Voy a etiquetas de datos y digo, bueno, quiero que esté en el centro. En el extremo interno, base interior. Y ahí uno va jugando según como quiera que esté el gráfico. También podemos modificar varias cosas. Por ejemplo, que en vez de aparecer el valor, no sé, aparezca, bueno, ahí me lo modifica solo en uno, pero nombre de la categoría, cosas por el estilo. Acá uno puede jugar bastante con... Es infinito como uno puede jugar con respecto a las cosas de formato. No me voy a adentrar en esto, es algo más también para descubrir. Tiene su sentido descubrirlo en las distintas funciones en carácter de lo que uno quiere hacer, ¿no? O cómo le gusta más a uno. Capaz a una persona le dice, bueno, ya con esto estoy contento, capaz otra no. Pero bueno, es importante entender que acá hay como varias opciones. También uno puede modificar los colores. Generalmente Excel viene con un par de cosas como para que quede lindo. Nada, es
para jugar, en líneas generales. Bien. Otro gráfico que se utiliza muchísimo es el gráfico circular o de torta. Obviamente hacemos lo mismo que hacemos siempre, seleccionamos las celdas, nuestra base de datos, vamos a insertar y después podemos ir a gráficos recomendados, obviamente, y podemos ir a todos los gráficos y vamos a circular, por ejemplo. Decimos, bueno, seleccioname este, o este es medio raro, la verdad que no lo recomiendo, o cualquiera de estos gráficos que va a estar bien. Y lo mismo. Nos muestra cada una de las cosas en el formato en el torta. La verdad que en líneas generales es como todo bastante parecido. Obviamente acá también podemos jugar con la parte del formato, se le pueden agregar cosas, etiqueta de datos. Ay, es que esta cosa del zoom tipo no me deja seleccionarlo bien, perdón. Lo podemos poner, por ejemplo, en porcentaje, que capaz en un gráfico de torta es un poco más útil, y ahí ir jugando también como más nos guste. Después, no sé cuántas personas acá hayan jugado al PES, al Winning Eleven, pero este es un gráfico radial que nos puede ayudar muchísimo para ir comparando distintas categorías bastante heterogéneas, como por ejemplo las habilidades de un jugador de fútbol. Si vamos a todos los gráficos, podemos ir al gráfico radial y vemos acá el gráfico de, no sé, Messi es mejor que esto, pero bueno, uno podría ir comparando distintos jugadores en varias cosas bastante heterogéneas, varias características bastante heterogéneas. Es un gráfico poco utilizado, este era más a modo de ejemplificar una vez más cómo hacerlo. Después están los gráficos de caja y bigotes, que esto es algo que se ve un toque en estadística y generalmente se usa bastante en el ámbito financiero, es algo que para la cotización de los distintos activos se usa bastante. La realidad está bueno saberlo. Hay varios conceptos acá de estadística que no me voy a poner a detallar, solo voy a decir que es un gráfico que sirve, ténganlo en cuenta. Y teniendo en cuenta dos series, nosotros vamos a hacer lo mismo. Insertar, gráficos recomendados, no nos gusta ninguno, vamos a todos los gráficos y vamos cajas y bigotes. Y nos va a aparecer exactamente este gráfico, con ciertas cosas marcadas que bueno, están acá detalladas, por ejemplo la mediana, el cuartil, el bigote, etcétera, etcétera. Bien. Hasta acá, bastante general. Hemos visto funciones básicas, hemos visto gráficos. Ahora vamos a meternos en algunas funciones un poco más, que demandan un poco más de construcción dentro de la función. Antes era como, bueno, arrastramos y chau, ahora capaz tenemos que pensar un poquito más. Por ejemplo, en este momento ustedes son ayudantes de cátedra o algo por el estilo, van a tener que, capaz, ver las notas de un determinado curso. En este caso tenemos las notas de Estadística 1 del segundo cuatrimestre de 2021 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Acá yo he desarrollado una lista de alumnos y alumnas que no necesariamente están cursando en este momento, son personajes célebres de la historia mundial que a mí me gustan, en líneas generales. Y tenemos las notas. Primero, nota del primer parcial, segundo parcial, el promedio y qué decisión tomamos. Bien. Capaz nosotros cargamos acá el primer parcial, el segundo parcial, y nosotros queremos ya que nos arroje el promedio y la decisión que tomamos en función de las notas que sacó esta persona. Como ustedes saben, si nosotros nos sacamos tenemos 4 y 6 de promedio, perdón, si nos sacamos un 2 en uno de los parciales, lo tenemos que recuperar. Si nos sacamos un 2 en los dos parciales, bochamos la materia, lamentablemente. Si promediamos 4, nos vamos a final, y si nos promediamos más de 7, promocionamos. En líneas generales va por ahí la cuestión. Entonces nosotros cargamos las notas. El promedio es simple, o sea, hacemos el promedio como les enseñé antes, únicamente. Ahí. Ven que se va moviendo en el eje vertical, o sea, va moviendo las filas, entonces siempre me calcula el promedio de estas dos personas. Bien. Ahora, nosotros, ¿qué podemos utilizar para esto? Por ejemplo, quiero ver a las personas que aprobaron de las que no aprobaron, según el promedio. Entonces ponemos una función sí. La función sí, ¿cómo está estructurada? Sí nos dice, si pasa tal cosa, es decir, una prueba lógica, sin punto y coma, decime esto, si se cumple, si es verdadero, poneme tal frase, tal comentario, tal lo que sea, y si esto no es así, poneme tal otro comentario. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno,
Si el promedio es mayor o igual a 4, le pongo que aprueba. Pero si el promedio es menor o igual a 4, ponele insuficiente. Así, corta. Acá nosotros, por ejemplo, vemos, bueno, para esto, insuficiente está bien, 2 y 4, insuficiente. Pero acá podría recuperar el primer parcial y esa final, o algo por el estilo, como podría salvar la materia. Che, esto no está tan bien hecho. 6 y 2, aprueba. No, pero tiene que recuperar el segundo parcial. Por más que le fue muy bien en el primero, en el segundo tiene que recuperar. 10-10, aprueba, está bien, pero no me dice si promociona. Entonces, ya vemos que hay ciertos problemas con este filtro. Capaz lo tenemos que refinar más. Pasamos al siguiente cuadro, vamos a tratar de refinarlo. ¿Cómo podemos hacer para refinar? Bueno, acá viene algo capaz un poco más complicado. Hay que estar bien atentos, atentas. Y acá nosotros podemos concatenar las distintas funciones sí. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo ponerle sí, tal pregunta, responderme tal valor, pero si esto no es verdadero, abrime otra función sí y como que seguí este caminito. Es como va siguiendo distintos caminitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el promedio es menor a 4, ponele insuficiente. O sea, si saca 2 y 2 o algo por el estilo, ponele insuficiente. Ahora, si esto no es así, si el promedio es mayor o igual a 4, preguntale de vuelta, ¿el promedio es mayor o igual a 6,5? Si la respuesta es sí, promociona. Si la respuesta es no, va a final. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto. El primero, 2, 2, 2, insuficiente, está bien. 2, 4, 3, insuficiente. Bueno, pero acá lo mismo, o sea, podría recuperar el primer parcial y ver qué onda, a ver si puede promocionar, o si puede llegar a final. Entonces, ya, primera red flag, o sea, esto no estaría funcionando muy bien. 6 y 2, 4 promedio, ¿va a final? No va a final. Tiene que recuperar el segundo, puede recuperar el segundo parcial. No, tiene que recuperar el segundo parcial de forma obligatoria porque no llegó a los contenidos mínimos. Bueno, el 10-10 promociona esto, no hay mucha discusión, 6 y 6 va a final, 5 y 5 va a final, 4 y 4 va a final, alguna función. Bueno, esto no estuvo tan mal, pero necesito un par de ajustes, pongamos los primeros pasos. Entonces vamos a la última calculadorita. Acá ya, la función parece larguísima, más larga que mi discurso, y habría que evaluar si funciona un poquito mejor. ¿Qué es lo que estamos poniendo? Primero, si el promedio es menor a 3, insuficiente. No hay chances. O sea, si el promedio ya va menor a 3, insuficiente, tendrá que recursar la materia, lo que sea. Ahora, si el promedio no es menor a 3, si es mayor o igual que 3, vamos a preguntarle, che, ¿el promedio es menor o igual a 3,5? ¿Menor o igual a 3,5? Bueno, si el promedio es menor o igual a 3,5, no, perdón, si el promedio no. Si la primera nota es menor o igual a 3,5, bueno, recupera el primer parcial. Ahora, si esto no es así, si la primera nota es mayor o igual a 3,5, capaz puede recuperar el segundo parcial o tiene otro escenario. Entonces le preguntamos, che, la segunda nota del parcial, la nota del segundo parcial, ¿es menor o igual a 3,5? Si nos dice sí, bueno, entonces tendrá que recuperar el segundo parcial. Porque ya vemos que ni tuvo insuficiente, ni sacó un 2 en el primer parcial. Ahora, si esto sigue sin ser verdad, significa que la persona sacó en los dos parciales 4 o más. Entonces ahí le preguntamos, che, esta persona sacó 4 más. Pero si sacó 6,5 más de promedio, promociona. Entonces decimos, bueno, si el promedio es mayor o igual a 6,5, promociona. Si no, va a final. ¿Sí? Reglas claras. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? 2, 2, 2, insuficiente. Esto ya venía funcionando de antes, fiesta. 2 y 4, promedio 3. Entonces, esto nos dice recupera primer parcial. Bien, funcionó impecable. 6 y 2, promedio 4. Acá la calculadora anterior nos decía que nos íbamos a final. Pero no, esto dice, pará, vos te sacaste un 2 en el segundo parcial, vamos a recuperar. Vamos a ver estos contenidos como están. Bien, nos devuelve bien. 10-10, promoción, esto ya venía funcionando de antes, esto venía funcionando de antes, venía funcionando de antes. 2-2-2, insuficiente. 2-10, o sea, esta persona extraña, Freire, Paulo, extraño lo que hizo. En el primer parcial se tiró medio chante, en el segundo sacó un 10. Pero nos dice, bueno, vení, Pablito, vamos al primer parcial, vamos a recuperarlo, sacate un 4 y promocionás. Pero bueno, tenés que ir a recuperar el segundo parcial. Este personaje, bueno, lo mismo que Fidel Castro, 6 y 2, tiene que recuperar el segundo parcial. 2 y 10, bueno, Pizarnik 10 y 2 y Alfonsín Storni 2 y 10, medio lo mismo, o sea, como tienen que recuperar distintos parciales, pero similar.
2, 2, 2, insuficiente, todo esto es una pena. Liliana Villanueva, 5, 5, 5, final. Genial, bueno, esta calculadora funciona bárbaro. Lo importante acá es ser bien ordenado, ordenada, con cómo uno va estructurando las funciones sí. Yo sé que esto es medio complejo. De hecho, como yo generalmente lo hago un poco escalado, como que le voy pifiando, voy viendo dónde está el error, y después uno cuando está más chico, más canchero, capaz lo puede sacar de una. Pero bueno, la idea es que vean bien cómo se estructura una función sí y que pueden combinar varias para poder hacer cosas peores y automatizar de repente un cálculo que si no tendrías que ir caso por caso. Bien. Después, vamos a ver. Esto después, seguramente van a surgir dudas con esto, pero bueno, la dejamos para el final, como dijo Once. Bien, después de esto igual se lo vamos a pasar, quédense tranquilos, tranquilas. Después, filtros básicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotras queremos agarrar y decir, bueno, quiero filtrar a las personas que les fue mal, quiero tomarme un café y preguntarle, che, ¿por qué te fue mal? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Acá lo que nosotros podemos hacer es seleccionar la base de datos entera, ¿sí? Estoy corriendo esto porque me molesta el coso de Zoom. Seleccionamos la base de datos entera y vamos a la pestañita. Antes conocemos la pestañita de insertar, ahora vamos a conocer la pestañita datos. Generalmente acá hay muchas cosas como buscar valores dobles que a veces nos complican o transformar un poco la base de datos y demás. En este caso vamos a usar un filtro común. Nosotros acá tenemos el coso filtro que directamente nos pone como un desplegable en el cual podemos decir, bueno, filtrame en función de quienes sacaron 2 en el primer parcial, o quien tiene 2 de promedio, o lo que sea, o las personas que sacaron insuficiente ya con la calculadorita hecha. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos jugar con, bueno, nos muestra, por ejemplo, cada uno de estos, de los personajes. Acá nos muestra una lista de todas las notas en las que se sacaron, y yo puedo filtrar, bueno, quiero las personas que sacaron, las personas que se fueron a final, entonces selecciono 4, 5 y 6. Perdón, las personas que sacaron una teórica nota de final en el primer parcial, por ejemplo, 4, 5 y 6. Entonces me devuelve, bueno, en teoría la mayoría de las personas deberían estar en final. No, pero hay 2 casos, como Fidel Castro y Germán Gess, que tienen que recuperar el segundo parcial. Bueno, eso ya me da una información. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, ya está, ya vi esta situación, quiero salir, yo vuelvo a clicar acá y vuelvo como, puedo seleccionar de vuelta así, o puedo poner seleccionar todo de vuelta, aceptar, y me devuelve la forma en la que estaba antes. O, por ejemplo, yo puedo querer filtrar por las personas que sacaron insuficiente y irme a tomar un café y decirle, che, ¿por qué te fue mal? Bueno, Paul Oster, Mariana Enríquez y todo esto, y bueno, te tomas un café y ves qué fue lo que pasó, capaz tienen cosas para criticar el curso, etc. O capaz quiero tomarme un café con la gente que promocionó para decir, tipo, che, muy bien, no sé, querés ser ayudante de cátedra, y bueno, Julio Cortázar, justo en el día que hubiera nacido, una casualidad bastante grande, sería ayudante del curso de Estadística 1, no me acuerdo si Cortázar era muy bueno en esta materia, pero se ve que en este curso sí. Vuelvo a hacer clic acá, hago seleccionar todo y vuelvo a tener mi base de datos. Yo quiero sacar los filtros, che, ya está, quiero presentarle esto a mi jefe, a mi jefa, saco los filtros, hago clic acá y se fueron las pestañitas. Bien, ¿qué más? Otra cosa es, por ejemplo, si yo quisiera tener algo que me dispare, por ejemplo, rápidamente, qué notas tiene cada uno, como así visualmente, como que entre por los ojos, vieron que hay mucho contenido que entra por los ojos, yo podría seleccionar esta parte y darle un formato condicional. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Son como reglas cromáticas, o sea, del color, para asignar, o sea, bueno, en líneas generales es como para ver qué nota tiene cada persona, así a simple vista, porque, por ejemplo, las notas altas van a tener un verde, las notas bajas un rojo, las del final capaz tienen un amarillo, cosas por ahí. Entonces yo puedo poner, bueno, reglas para resaltársela es menor que, por ejemplo, 4. No, mejor, menor que, sí. Aceptar. Si yo veo promedio, listo, ya está. O sea, veo promedio, pongo en rojo y chao. Es mayor que, por ejemplo, mayor que 6,5. Y pongo, bueno, el relleno quiero
verde con texto. Ahí, pum. Y pongo una más. Bueno, una más que esté entre, no sé, 4, no, 3,5 y 6,5. No me acuerdo cómo hice el anterior, pero bueno, y le pongo aceptar. Entonces ahí ya como tengo, cromáticamente, tengo como me entra por los ojos más o menos cuántas personas están en el final, cuántas promocionaron, cuántas tienen insuficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto tiene ciertas fallas, por ejemplo acá hay un 3 que está medio polémico, pero más o menos como que uno le puede dar distintos formatos para que sea como más amigable a la vista y no sea tipo un 2, un 5, un 6 o lo que sea. No estoy viendo el chat, no sé si hay algo urgente al respecto, pero avísenme. Bien. Bueno, si no, seguimos. Si no hay dudas, acá seguimos. Bien. Bueno, acá tenemos la misma base de datos que les comentaba antes. Vuelvo a recomendar que vean The Office. Y, por ejemplo, tenemos la función sumar sí. Bueno, yo estoy corriendo esto, pero voy a tratar de echar. Tenemos la función sumar sí. La función sumar sí sirve para sumar los valores de un intervalo que cumplen con un criterio determinado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver el sueldo que tienen las personas que forman parte únicamente de ventas, yo lo que tendría que hacer es utilizar la función sumar sí. En este caso yo ya la tengo hecha porque me olvidé de borrarla, mala mía. Pero si nosotros vamos a la función, a la formulita de sumar sí, es sumar.sí. La vuelvo a escribir, es sumar.sí. En el que acá aparece dice sumar las celas que cumplen con determinado criterio o condición. Y nos aparecen primero el rango, el criterio y el rango de suma. ¿Qué significa el rango? El rango es lo que yo, en la columna en la que yo quiero ver si está la palabra que yo quiero. ¿Qué quiere decir esto? Yo en la columna rango es donde voy a ver, donde voy a poner en qué departamento forma parte esta persona. Es decir, si forma parte de ventas, si es un interno, si es contaduría o lo que sea. El criterio yo voy a poner entre comillas la palabra que yo quiero que cumpla, ¿no? También puedo poner de repente un mayor a algo. Puede ser, bueno, quiero ver la suma de las personas que tienen un sueldo mayor a 5.000 pesos. O 5.000 dólares, o 1.000 dólares en este caso, por ejemplo. Podría poner eso también, en este caso es ventas. Y después el rango de la suma es el rango del sueldo, lo que yo quiero sumar en concreto. Entonces yo pongo, por ejemplo, B3 a B26, que es el lugar donde están las ventas de las personas. Después pongo la palabra ventas entre comillas, que es lo que yo quiero, el sueldo de las ventas. Y después pongo F3 a F26, que es donde está, en definitiva, lo que yo quiero sumar. Es decir, el saldo, el salario, el sueldo. Después quiero ver los sueldos de Scranton, por ejemplo. Vamos a hacerlo desde cero. Así ven que no me estoy copiando. Pongo sumar sí. Y pongo el rango. El rango, yo tengo que ver, bueno, si yo quiero sumar la sucursal de Scranton, tengo que seleccionar toda la columna de sucursales. ¿Sí? Si yo sumo toda la columna de sucursales, después tengo que poner punto y coma, que esto es donde separa cada una de las estructuras dentro de la función, y pongo entre comillas Scranton. Bien. Vuelvo a poner punto y coma para seleccionar el rango de la suma. ¿Qué es lo que quiero yo ver? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Sueldos. Bien. Selecciono todos los sueldos. Cierra paréntesis. Ahí. Acá. Se me chipoteó esto. Y nos da la suma de todos los sueldos de Scranton. Acá. Estaba acá también. Ah, bueno, esto es un detalle, pero acá en vez de poner Scranton, podríamos seleccionar acá esta celda donde dice Scranton, que también es válido, en vez de poner entre comillas, y nos daría exactamente lo mismo. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero poner, si yo quiero que me filtre, por ejemplo, los sueldos de las ventas de Scranton, por ejemplo? Yo tendría que usar la función sumar sí conjunto. Si yo pongo sumar.sí.conjunto, ¿para qué sirve esto? Para sumar en función de varios criterios. Por ejemplo, yo dije, bueno, yo sumé todas las personas, todos los sueldos de ventas. Sumé todos los sueldos de Scranton, quiero ver qué suma de sueldo tienen las personas que forman parte de las ventas de Scranton, particularmente. Es decir, Jim, Phyllis, etcétera, etcétera. Si no vieron la serie, no sirve de nada lo que estoy diciendo.
Entonces, primero vamos a poner el rango de suma. Esta vez es al revés. Yo al final ponía el rango de suma y primero ponía los criterios. En este caso, como hay muchos criterios, los pongo al final. Rango de suma, los sueldos. Después, rango de criterio. ¿Qué vamos primero? Vamos primero con la sucursal. Ahí vamos. La sucursal, obviamente, es Scranton. Selecciono acá. Después vamos con las ventas. Yo quiero ver que las personas que forman parte de ventas. Vuelvo a seleccionar, vuelvo con otro criterio. Y acá, claro, en el siguiente punto y coma, que es el segundo criterio, pongo ventas, que es lo que a mí me interesa. ¿Bien? Me da exactamente el mismo valor. Confíen en mí, esto está bien. Y listo. Después, por ejemplo, una vez hecho esto, algo para ver, que vean que ahora me están creyendo porque me están creyendo, y digo, bueno, los sueldos de Nueva York del director financiero. Hay una sola persona que cumple con estos requisitos. ¿Quién es? No estoy encontrando. David Wallace. Bien. Es la única persona. O sea, hay dos personas que forman parte de Nueva York, ¿no? En líneas generales, mira cómo te uso el coso de los filtros para ejemplificar. Filtro. Nueva York. Hay dos personas. David Wallace y John Levinson. Pero tienen distintos cargos. Uno es director financiero y la otra es supervisora, acá me combina ese, supervisora regional. Entonces yo digo, bueno, si es una sola persona, la suma esta debería dar el sueldo del director financiero, ¿no? Que es David Wallace. Entonces yo pongo sumar, sí, conjunto, son importantes los puntos acá. Primero, rango de suma, es decir, el sueldo, que es lo que yo quiero sumar. Después, mi primer criterio es que sea de Nueva York, porque capaz hay un director financiero en otra sucursal, y a mí no me importa. Nueva York. Mi segundo criterio, ¿cuál quiero que sea mi director financiero? Es decir, el cargo, yo selecciono el rango del cargo y pongo director financiero. Y me da exactamente el mismo salario que me debería dar antes. Ustedes me ven que estoy haciendo esto, que esto es copiar formato. Esto es porque yo soy un poco obsesivo y me gusta que esté ahí en 5 pesos, pero si uno selecciona acá y copia el formato, después lo puede trasladar. Bien, chequeado queda lo mismo, porque son el mismo valor. Y hasta acá llega mi parte, así que ahora le tomo la posta a Gonza. Antes me gustaría decir una sola cosita. Capaz es un poco abrumador, yo hablo un poco rápido. Es importante también tratar de lanzarse a Excel y tratar de ir haciendo cosas, incluso como las cosas más diarias, tipo, bueno, no sé, quiero ver cuánto gasté en el día. Anotás todos los gastos del día y después te pones a fijarte, te haces una tablita, pones, no sé, el local al que fuiste, el monto, el producto, etcétera, etcétera, o a la hora, lo que sea, y uno va ahí jugando con un par de cosas, de repente hace un gráfico, lo que sea. Pero nada, no hay que tenerle miedo, está buenísimo, es una herramienta fundamental para la vida y para la vida laboral. Así que nada, Gonza, si querés ahora arrancar vos. Dale, antes de que deje compartir, hay una pregunta de Brian de un ratito que quizás la puedo responder ahora. Que Sí, dice, obvio. solo te la copio y pego, más fácil. Solo filtros, solo me dicen la información que tenía la celda seleccionada, se puede personalizar. Solo filtros, solo me dicen la información que tenía la celda seleccionada o se puede personalizar. No, eso se puede personalizar, obviamente, pero ya te vas a la parte de filtros avanzados, que es como más complejo. De repente puedes decir, bueno, yo quiero que filtre en función de varias cuestiones, o sea, no solo el sueldo, sino también otra cosa, lo que sea, o por ejemplo, no sé, se me ocurre que yo podría hacer, no sé, mostrarme solo las personas de Scranton, y solo las personas de ventas, por ejemplo, de Scranton. Sí, entonces yo ahí le apliqué 2 criterios, que no sé si a eso te referías, pero acá uno ve en un paneo general todas las personas que forman parte de las ventas y las ventas de Scranton, particularmente. Hay una sola persona que forma parte de otro lugar de ventas, que está en Filippelli y que está en Utica. Entonces ahí ves que el filtro en definitiva hizo algo, pero bueno. No sé si eso era algo que no está en el cuadro, ponerlo a mano. Sí, eso lo puedes hacer, pero en filtros avanzados.
que capaz podés seleccionar como, bueno, un sueldo mayor a tanto, pero eso ya es filtros avanzados que tengo entendido que va a estar en uno de los próximos cursos. Bien, excelente. Bueno, si quieren seguimos. Ahora paso a compartir pantalla. Antes que nada, una aclaración ahí para algunos mensajes. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Tiene sentido que sea un poco abrumador al principio, sobre todo este modelo de cursos que solemos dar, que quizás intentarles darle en 1 hora y media todo lo que podemos. Quizás ahora no entiendan o se olviden algunas cosas, quédense tranquilos que, como dijo Nacho, va a estar el video de YouTube, y también, nada, intenten anotar lo que puedan, lo que les quede, y después hay mucho de Excel, que es prueba y error, que es ir practicando, que es, uy, no encontré cómo se hacía esto, bueno, voy al video, o me trabé con esto. Algo que no dijimos, que también nos puede pasar, Excel es muy sensible también a un montón de cosas, entonces, bueno, Nacho lo hizo todo perfecto, pero de repente puedes tener algún mini error, y se te hace todo un quilombo, entonces, nada, tengan en cuenta eso también, no se frustren, digamos, que es algo que suele ocurrir mucho a medida que uno va jugando un poco con Excel. Bueno, paso a comentar un poco esta parte, que es continuar un poco con todo lo que es cosas que nos sirven para manejar mejor base de datos. Cada día, con el crecimiento de la Big Data y de la información, y bueno, un montón de cosas que no son motivo de este curso, pero cada día se utilizan mucho más bases de datos muy grandes en la vida cotidiana, en los laburos sobre todo, y ahí un poco el rol de Excel es que nos simplifique la tarea y que podamos extraer información, como hacíamos recién con Nacho, y sacar conclusiones de esa información sin tardar años y años y años en hacerlo, ¿no? Entonces, aumentando el nivel de productividad nuestro, antes lo que teníamos que hacer a mano, ahora lo hacemos mucho más fácil. Y el primer tema que voy a exponer ahora es el tema de validación de datos, que validación de datos es algo que nos sirve mucho para definir previamente los criterios que decidimos utilizar a la hora de trabajar con una base de datos. A modo de ejemplo, algo que ocurre mucho en los laburos es que uno trabaja con un Excel que van a trabajar y van a usar ese Excel muchas personas. Por ejemplo, bueno, ahí perdón, ahí me distrajo un poco. Intenten no usar la lapicera, por favor. Gracias. No, vuelvo. Lo que les decía es, supongamos que necesitamos, acá tenemos una tablita que dice nombre, apellido, edad y carrera, ¿no? Estamos completando, necesitamos tener una lista de integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas para conseguir un trabajo. Entonces, esta planilla va a circular por un montón de gente, que un montón de gente va a meter mano y va a completar su nombre, apellido, su edad y su carrera, ¿no? Frente a esa situación, lo que podemos hacer previamente es completar nosotros todo bien, Juan Pablo, ahí le he dicho. Podemos prefigurar nosotros cómo queremos que la gente complete esa base de datos, ¿no? No queremos que ponga un nombre y apellido, por ejemplo, de 20 palabras. No queremos, mi nombre, por ejemplo. No queremos que la persona ponga Gonzalo, Andrés, Carrera, Miñones, porque nos pasa que si alguien completa la tabla tan larga, no va a entrar, ya cuando queramos completar edad, no va a molestar la otra columna, ¿no? Esto es algo que pasa mucho. Entonces nosotros prefiguramos previamente cómo va a ser esa forma de completar. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos validación de datos. Que lo que hacemos es, sombreamos el lugar donde la gente tiene que llenar. A mí también me molesta mucho el coso de zoom a la hora de trabajar con Excel. Voy de vuelta, perdón. Vamos a datos. Y dentro de datos nos aparece acá validación de datos. Hacemos clic y nos dice configuración. Acá ven que nosotros tenemos diferentes criterios que le podemos poner a la base de datos. En este caso, como yo les dije, necesitamos restringir un poco el texto, vamos a utilizar longitud de texto. Y dentro de longitud de texto nos permite hacer muchas cosas. Entre, no está entre, igual a, no igual a, bueno, todo eso es
¿cuántos caracteres le queremos poner a los nombres y apellidos? En este caso voy a usar, tiene que ser menor que, es decir, el máximo valor de cantidad de caracteres que le vamos a dejar utilizar va a ser 12. Necesitamos que la gente ponga su nombre, no, 12 no, 15. Que la gente ponga su nombre y apellido en 15 caracteres. Porque si no ya nos molesta la base de datos. Le damos OK. Y ahora van a ver que si yo pongo... Bueno, se me tildó Excel, perdón. Me están viendo cómo se me tildó, ¿no? Ahí va. Bueno, se me tildó mal, perdón. A ver. Bueno, bánquenme un segundo. Voy a... Ahí está, ¿no? Sí, perdón. Estamos a vivo, en directo, de la Ciudad de Buenos Aires, emitiendo para toda la Facultad de Ciencias Económicas. Yo le decía, si pongo, no sé, Cristiano Ronaldo como nombre, ya supero los 15 caracteres. Entonces, ¿qué me salta? Me salta un cartel de Excel que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, Cristiano va a tener que poner Cristiano. Reposo. Y con eso ya alcanza. Entonces yo ahí ya le restringí que la gente complete. Si yo quiero borrar esta validación de datos que puse, a mí me volvió a funcionar en Excel, cualquier cosa lo cierro y lo vuelvo a abrir, es un segundo. Pero voy a validación de datos de vuelta y pongo borrar todos. Entonces yo ahí ya le filtré el criterio. Esa es una primera parte. Esto lo puedo hacer también con la edad. Supongamos que la gente tiene que completar la edad y que también la columna de edad suele ser muy finita, porque son dos números generalmente, dos cifras. Entonces vamos a validación de datos y le ponemos configuración, permitir, y acá ponemos número entero. Número entero le decimos que tiene que ser también menor que 100, por ejemplo. Le vamos a aceptar. Entonces la gente tiene que poner un número menor a 100. Y voy a hacer una cosa más, todavía, para que vean que queda mejor todavía. En la parte de validación de datos, nosotros tenemos acá mensaje de entrada y mensaje de error. El mensaje de entrada no es tan útil, pero sí el mensaje de error es para avisarle a la gente por qué estás restringiendo ese comentario. Entonces podés escribirle un título, perdón, un mensaje de error específico cuando lo detenés, decirle, che, esto lo restrinjo porque tiene que ser de determinados caracteres, por ejemplo, lo escriben acá en mensaje de error. O pueden hacer una advertencia, que es el ejemplo que les quiero mostrar, que voy a poner para mayores de 100 años, y un mensaje de error que diga, si tenés más de 100 años, completalo igual. Porque quizá te parece una persona que tenga más de 100 años. Entonces le damos a aceptar, entonces ahí la gente va a ir completando, ¿no? 10, 20, y si de repente digo 100, nos salta el cartel prefigurado que dice, si tenés más de 100 años, completalo igual. Desea continuar, y ahí tenemos dos opciones. Si pongo no, me permite editar, entonces digo, bueno, está bien, pongo 99. Si pongo sí, me pasó a la otra celda, entonces puedo seguir completando. Me lo validó el 100. ¿Por qué? Porque es un mensaje de advertencia, no es de error. Entonces con eso estaríamos bien. Ah, pero el Fortnite no se te cuelga. Bueno, perdón, recién leí. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar una cosa más. Que es útil para una base de datos. Insisto, estas son bases de datos muy chicas. Entonces, en general no solemos tener tantos problemas. Podemos hacer a mano estas cosas, pero cuando... Hoy se trabajan con bases de datos muy grandes, de 1000, 2000, 15.000 filas, digamos. Ahora vamos a ver algo con el presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires, que van a ver que son muchos datos. Entonces, hay veces que es útil esto. En edad. Acá ya tengo completado algo. Ven que hay varios valores que dice 100, 123, etc. Hay varios valores que superan los 100, las dos cifras. ¿Cómo hacemos para, en una base de datos muy grande, no ir uno por uno para ver quiénes completaron mal la base de datos, digamos? Mal o que no cumplen con el criterio que nosotros prefiguramos. Hacemos validación de datos. Voy a permitir, tengo que generar, ¿no? En esto todavía no lo generé. Menor que 100.
validación de datos de vuelta, no, perdón. Acá, dentro de validación de datos, hay una flechita, si apretan, dice rodear con un círculo datos no válidos. Aprieto y me aparece un circulito que ya me figura, esto insisto, acá es muy visible, pero en una base de datos muy grande esto puede ser muy útil. Eso, y una cosa más que quería mostrarles, que es que acá en carrera, supongamos que nosotros, esto es lo que yo al menos más uso, supongamos que nosotros previamente no queremos que la gente ponga cada una de las carreras de ciencias económicas, no queremos que la gente ponga administración y otro ponga administración, mal escrito, digamos, sin acento, lo que sea. ¿Por qué no queremos eso? Porque después nosotros sobre esta base de datos quizás hacemos sumas, hacemos un montón de cosas que, como Excel es muy delicado a las mayúsculas, minúsculas, a los acentos, etc., y necesitamos que diga exactamente lo mismo, vamos a tener que prefigurar lo que queremos que la gente complete. Entonces le vamos a dar a la gente distintas opciones. Le decimos a la gente que, vamos a usar esta lista que está acá, que la pueden ver, administración, contador público, economía, actor en economía, actor en administración y sistemas. Entonces vamos a hacer que la gente solamente pueda completar esas opciones tal cual están escritas. Lo que hacemos es, sombreamos donde queremos que la gente complete, vamos a validación de datos nuevamente, vamos, donde dice permitir vamos a poner lista. Apretamos lista, y acá en origen nos aparece este cuadradito, que le damos OK, y ahora tenemos que, esperen que tengo todas las cosas de Zoom en el medio, seleccionar toda la tablita de donde queremos que se extraiga esa información prefigurada, esa información que nosotros ya tenemos. Le damos Enter, aceptar, y cuando vemos nuestra planilla, cuando la gente quiera completar acá, va a tener esta lista desplegable donde puede poner administración, contador público. Esto es muy útil, insisto, ¿eh? Yo lo uso un montón, es de lo que más uso de validación de datos. Si la gente quiere completar por su cuenta, dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta serie. Esto es, insisto, de lo más útil. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Supongamos que alguien viene, y como dije, esta es una planilla que tocan muchas personas están completando, cientos y cientos. ¿Qué puede pasar? Que alguien diga, che, a ver, como está acá toda la lista, no, yo en realidad quiero que diga contador solo, no quiero que diga contador público, solo contador. Borro acá. ¿Qué pasa acá? Voy a la lista y me cambió, no me aparece más contador público, me aparece contador. Entonces, ¿qué se suele hacer en estos casos donde tenemos algo que queremos que la gente no complete y algo que sí? Es algo muy, sobre todo con fórmulas, pasa mucho. Como las fórmulas que mostró Nacho hace un rato, si de repente tenemos a alguien que tocó algo sin querer una fórmula, de repente se nos va a volver bastante más loco el Excel. Y bueno, vamos a tener que proteger esa información. Para eso vamos a usar proteger datos. Así que paso a lo próximo. Buenísimo. Ahí leí. Algo que no dijimos, que es bastante útil, es que nosotros en Excel tenemos tres grandes clasificaciones. Por un lado, el libro de Excel, que básicamente es todo el archivo, todo, absolutamente todo. Este es el libro, curso de Excel básico, variable independiente, parte 2. Pero además del libro tenemos hojas. Que las hojas son todo esto que está acá abajo, datos protegidos, proteger celdas, etc. Y además tenemos celdas, que son cada uno de estos cuadraditos, ¿no? Entonces, nosotros podemos proteger el libro entero, podemos proteger hojas o podemos proteger celdas, lo que queramos. En general, proteger libros no se suele usar tanto, pero vamos a verlo. Lo que más se suele usar es proteger hojas o celdas, pero veamos cómo se protege el libro. Si queremos que la gente mire el libro, pero no edite sobre el libro, que acá exactamente lo dice, miren, si apretamos acá, perdón, no apretamos, dejamos el mouse ahí, dice, impide que otros usuarios realicen cambios sobre la estructura del libro, sobre todo con el tema de las hojas, ¿no? Entonces, aprieto proteger libro, y nos pide si queremos poner una contraseña o no, opcional.
sea, que las personas hay personas que van a poder modificarlo y otras personas que no. Entonces vamos a poner una contraseña, supongamos que pongo Excel, nos pide 2 veces la contraseña, le damos a aceptar. Entonces ven que las personas acá pueden cambiar, editar sobre cualquier lugar del libro, perdón, cualquier lugar del libro no, sobre las celdas, pero no pueden, por ejemplo, si hago clic acá en datos protegidos hoja, me va a la hoja, pero si quiero editar, me dice el libro está protegido, no se puede modificar. Si quiero editar el nombre de la hoja. ¿Cómo desprotejo esto? Hago clic de vuelta, me pide la contraseña, que es Excel, le doy a aceptar. Listo. Desprotegí el libro. Ya no está más sombreado acá proteger libro. Supongo que queremos proteger una hoja. Vamos a este ejemplo. Que acá tenemos administración, contador, todas las carreras bien escritas. No queremos que la gente toque sobre eso. Entonces protegemos toda esta hoja. Para proteger la hoja es bastante sencillo. Le damos proteger hoja. Acá me aparecen muchas opciones. En este caso mantenemos seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Y vamos a ver que no es necesario tener una contraseña para proteger la hoja. Ponemos a aceptar. Y si alguien quiere editar acá, por ejemplo, quiere modificar administración, me aparece la celda del gráfico que intenta cambiar, está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. En este caso, desprotegimos la hoja sin la necesidad de contraseña, para que vean que no necesariamente hay que ponerle contraseña. Hacemos clic en desproteger y se desprotege. Voy a tomar un poco de agua y vamos a ver cómo se protegen celdas. Esto es lo más difícil. Así que presten atención. Acá tenemos una tabla. Supongamos que estamos en una empresa. Esto pasa mucho. Donde muchos empleados de la empresa tienen que completar la importación de algunos productos. Productos A, B, A, C, D, B, bueno, A, B, C, D, básicamente. Esos productos están a nombre de distintas personas, que están acá en la tabla, vienen de diferentes provincias y tienen un precio específico. Pero ese precio nosotros le agregamos el IVA, que si no saben bien lo que es básicamente el precio más el 21%. Entonces acá está el precio real con el IVA, el impuesto al valor agregado. Es algo que para contadores y administradores se usa mucho, tener planillas de Excel con el cálculo del IVA, siempre para la facturación, sobre todo para facturación en AFIP, etc. Se usa mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que muchos empleados de la empresa sigan completando y acá abajo pongan, no sé, María, producto de, provincia Salta, etcétera, 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 ¿no? Yo quiero que la gente haga ese proceso. Pero no quiero que me toque acá el IVA, porque ¿qué pasa acá en el IVA? Acá en el IVA tenemos una fórmula predestinada. Entonces no queremos que la gente modifique esa fórmula, porque si modifica esa fórmula, no me vas a poder seguir calculando el IVA. ¿Qué hago para hacer eso? Bueno, básicamente selecciono toda la tabla. Hago clic derecho. Acá me aparece formato de celdas. Aprieto formato de celdas. Y acá en formato de celdas me aparece número, alineación, fuente, borde, relleno. Vamos a proteger. Aprieto bloqueada, dejo cliqueado bloqueada, le doy a aceptar. Es medio confuso. Ahora, luego, esto es lo más sencillo para bloquear celdas, es medio un quilombo, pero es lo más útil y lo que más se usa. Luego, selecciono todas las celdas, sombreo todas las celdas que no tengo problema que la gente modifique, que básicamente son todas estas. Voy a agarrar algunas más, porque estamos suponiendo que la gente va a seguir completando la tabla. Pero no sombreo, lo importante es que no sombreo la del IVA, que es la que quiero que no modifique. Hago clic derecho, voy a formato de celdas, y donde dice proteger y bloqueada, pongo desbloquear. Dicho esto, luego de hacer ese proceso, aprieto proteger hoja. Le doy a aceptar, y van a ver que si yo escribo acá, vamos a poner un precio, más que ASD, 5.000, 50.000, me calculó el IVA instantáneamente, ¿no? Que es un poco lo que yo quería que pase. Me agregó 50.000 más 50.000 por el 0,21%, el 21%.
Pero si yo quiero modificar acá y calcular el IVA yo, perdón, acá, ahí no lo había sombreado antes, pero acá no me deja, ¿ven? La celda del gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Pero acá sí me deja, sí puedo modificar esta tabla, y me calcula el IVA solo, ¿ven? Bueno, puse un número medio ficticio, pero ponemos 100 pesos y me va a aparecer 121, que es 100 más el IVA. Pero si yo quiero modificar el IVA, no me deja. Bueno, básicamente eso. Después para desprotegerlo, apretamos proteger hoja. Es medio confuso, nada, si lo necesitan hacer en algún momento específico pueden mirar el video de vuelta, pero bueno, es algo que, insisto, se utiliza bastante en el día a día. Dicho esto, pasamos al último tema y abrimos a preguntas. El último tema es la función contar. Algo que no les dijimos, o que quizás Nacho le dijo, pero no me acuerdo, es que nosotros acá en el Excel, los Excel que les armamos de variable, ven que tienen toda la parte teórica también, cosa que ustedes pueden repasar, digamos. No se acuerdan qué es la validación de datos, acá tienen una explicación. No se acuerdan cómo proteger datos, acá tienen una explicación, digamos, paso por paso cómo hacerlo, etc. Es un re laburo que hicimos, así que está bueno que lo utilicen. Entonces paso a contar sí. Insisto, acá en contar sí tienen contar sí no, la función contar, que vamos a ver distintas funciones contar, yo la que más uso es contar sí, pero acá tienen la explicación de todas las funciones, para qué se utilizan. Entonces cualquier cosa, si necesitan usarlas, acá tienen un buen resumen. ¿Qué significa las funciones contar? Las funciones contar, básicamente es cuando tenemos una base de datos muy grande, nosotros podemos básicamente contar, como dice la palabra, diferentes informaciones y datos en función de lo que queremos. Nosotros podemos contar, por ejemplo, vamos a ver acá, que les puse una base de datos, lo explico en base a esto, así se entiende un poco mejor. Esta es una base de datos, borré muchas columnas, acá está en la otra hoja está la base de datos real, que se las dejé, que tiene, si bajan, tiene como 10.000 filas, más o menos. Acá la eliminé bastante, le eliminé muchas cosas y tiene 62, o sea, para que puedan trabajar sobre ella y no les sea tan tedioso. Y les puse todas las funciones acá. Tenemos contar sí, contar, contará, contar sí conjunto y contar blanco. Esas son las 5 funciones contar. Contar sí, básicamente nos sirve para contar, es parecido a la función sí y sí conjunto que contabas, vale la redundancia, que nos mostraba recién Nacho. Cuando tenemos una base de datos muy grande, muchas veces queremos contar la cantidad de veces que pasa algo en función de algo, ¿no? Por ejemplo, en una planilla muy grande, donde muchas personas tienen que completar sí, si van a asistir al evento, no, si no van a asistir al evento. Bueno, ¿cómo cuento la cantidad de sí de personas que pusieron sí en la base de datos? Eso lo usamos mucho. Bueno, utilizo la función contar sí. En este caso, ¿cómo contamos? Vuelvo a la base de datos un segundo para explicar. Acá tenemos el carácter, que básicamente es Administración Central o Ministerio Público, la jurisdicción, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en qué se gasta. Gasto en personal, bienes de consumo, servicios no personales, transferencias, etc. Y después está más específico, la partida principal, bueno, ¿a dónde va? A textiles y vestuarios, a productos químicos, la clasificación económica, si son gastos de consumo, remuneraciones al personal, y cuánta plata se gasta, básicamente. Eso es lo central. Entonces, si yo quiero contar cuánto del gasto de todo el presupuesto es mayor a 100.000 pesos, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Puedo ir uno por uno y decir, a ver, ¿cuáles son mayores a 100.000? Mira, este que dice 94.500 es menor, así que el resto por ahora son todos. Y así sucesivamente, voy a estar mucho tiempo, entonces, ¿qué hago? Utilizo la función contar sí y le digo, acá está escrito. Pongo igual, contar, punto sí, abro paréntesis, muy parecido, esto no lo hago a mano, así lo tienen rápido y les queda escrito. El rango, ven que acá me aparece rango y criterio. El rango es como veníamos haciendo con Nacho.
toda la base de datos que vamos a utilizar para contar esto. ¿Cuál es el rango? Bueno, todo de la celda de la columna G, de la celda 2 a la 62. Y el criterio, básicamente lo que le estoy diciendo acá es, abro comillas, y cuál es mayor a 100.000. Cierro comillas y le doy paréntesis. Le doy Enter y nos dice que hay 52 datos que son mayores a 100.000. Y si quiero contar cuántos de los gastos son bienes de consumo, recuerdan que acá en el inciso tenemos clasificación en gasto personal, bienes de consumo, etcétera, etcétera. Lo que puedo hacer es decir, de las columnas C, que es toda esta, perdón, la del inciso, de la columna C2, perdón, de la celda C2 a la celda C139, abro comillas, bienes de uso. Le pongo. Y ahí nos dice cuántos gastos son bienes de uso. En este caso son 9. Y un tip que a mí me sirve mucho, sobre todo para formularios y donde la gente tiene que poner sí, ponele, o que la gente escribe mal, que pasa mucho cuando hay algo que meten mucha mano, y que, como le decía, Excel es muy sensible a los tildes, a las mayúsculas, ese tipo de cosas, sobre todo a los tildes. Nos conviene utilizar, por ejemplo, acá en vez de poner bienes de uso, ponemos bienes de U y el asterisco. Entonces, ¿qué hace Excel? Todas las palabras que dicen bienes de U y si continúa, lo toma. Si acá yo pusiera, en vez de bienes de U, pusiera, pongo este ejemplo para que ustedes lo entiendan, S y el asterisco, me va a tomar todas las palabras que dicen que arrancan con S y siguen. Por eso, para un formulario que la gente pone sí, no, y muchas veces algunos ponen sí con tilde y otros que ponen sí sin tilde, bueno, ponemos así y ya toma todos los sí, digamos. Eso contar sí, básicamente nos cuenta, nos extrae en función del criterio que nosotros pongamos. Después tenemos la función contar, simple, que básicamente se utiliza para números. Acá les decía, acá tenemos todo el resumen y cómo es la fórmula, ¿no? Para que la tengan. Contar nos sirve para números, entonces yo quiero decir, bueno, ¿cuántas veces, cuántos números tenemos en esta columna? La columna vigente, que si sombrean toda la columna, imagínense que esta es una tabla chica, como lo es, y que podemos hacerlo, acá abajo, Excel nos tira alguna información, nos dice, el promedio es este, 24 millones. El recuento, que básicamente es la cantidad de datos que hay escritos, son 61. Entonces, básicamente, con eso lo podemos hacer, pero en una base de datos muy grande, y que tenga números, porque contará sirve específicamente para números, pongo la función, que está escrita acá, que es igual contar, y entre paréntesis el rango, de G2 a G62. Le doy Enter y nos dice que hay 61 informaciones, lo mismo que nos decía antes, 61 datos. Eso contar. Después tenemos contará. Hay dos que son muy parecidos, contará y contar blanco. No los quiero volver locos con esto, la verdad, pero básicamente contará nos dice, cuando hay una planilla muy larga, quizás nos pasa que hay gente que no completó el dato, por ejemplo, acá yo lo puse en la columna finalidad, borré algunas, lo van a ver cuando trabajen con esto, pero ven que acá borré algunos datos para que vean que nosotros podemos contar cuántos datos no vacíos hay, básicamente cuántas veces se llenó. Si yo hago contará de una columna, va a decir todos los datos que hay. Pero si uso el contar blanco, que es este que está acá abajo, nos dice cuánta gente, básicamente, cuántos datos no completados hay. No los completados. Esa es un poco la diferencia. El contará nos dice los datos que efectivamente se completaron y el contar blanco nos dice cuántos espacios en blanco hay. Entonces, si tenemos una base de datos que tenga 15.000 filas y no queremos ir uno por uno a ver cuántos datos nos faltan, bueno, usamos el contar blanco y ponemos igual contar punto blanco y seleccionamos todo el rango. En este caso, utilicé esta fila para mostrarles, la columna de finalidad,
la F, le doy Enter y nos dice 7, ¿no? ¿Por qué 7? Porque si uno va acá, nos aparecen dos datos blancos acá, otro acá, otro acá. Bueno, en realidad toma un poco más porque sé que la tomé un poco más. Tomé hasta un poco más adelante. Pero esa es un poco la finalidad. Y por último, el contar sí conjunto, que es muy parecido a lo que decía Nacho antes con el sí conjunto, básicamente nos extrae dos criterios, ¿no? Entonces nos dice, bueno, supongamos que queremos ver, vamos a hablar de la base de datos, y que acá tenemos en el inciso, tenemos la clasificación que dice bienes de consumo, pero vean que todos los bienes de consumo no son necesariamente gastos de consumo. Por ejemplo, acá este es un... Ahora vamos a ver otros bienes de consumo. Perdón, no todos los gastos de consumo son bienes de consumo. Acá hay gastos de consumo, todos estos que no son bienes de consumo, son servicios no personales. Otra clasificación, básicamente. O acá hay otros, mira, acá hay otros bienes de consumo que sí son gastos de consumo. Bueno, supongamos que queremos juntar los dos criterios. Lo que hacemos es utilizar el contar sí punto conjunto, que básicamente es igual contar punto sí punto conjunto, seleccionamos todo el rango, acá hay una división, ¿no? Seleccionamos el primer rango y el criterio y el primer criterio. Ven que acá dice rango del criterio 1, criterio 1, rango del criterio 2, criterio 2, y así sucesivamente con todos los criterios que queramos ponerlo. En este caso puse 2 para que se entienda, pero básicamente es el rango del criterio 1, que es de C2 a C2. Básicamente todo esto. Todo lo que es el inciso. Pongo el punto y coma, abro comillas, pongo bienes de consumo. Pongo el punto y coma, pongo el rango del criterio 2, que es toda la otra columna. Pongo punto y coma y pongo gastos de consumo. Le doy Enter y me cuento todas las observaciones que cumplen ambos criterios. Nada, tengan para jugar esto, insisto. Esto es algo, sobre todo yo acá el que más uso es contar sí, se usa mucho, y vayan viendo a medida que van trabajando en Excel, a ver cuánto lo necesitan, y si no se acuerdan algo, acuérdense que acá tienen la fórmula, que cualquier cosa, pero Nacho se lo mostró, pero si uno pone igual contar, les aparecen todas las funciones. Y si apretan en alguno de estos, nos dice para qué sirve, ¿no? Contar a blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Contar sí cuenta las celdas en el rango, etcétera, etcétera. Así con todas las funciones, lo cual es muy útil Excel en ese sentido. Cualquier cosa, esto tampoco lo dijimos, pero acá tenemos qué desea hacer este simbolito de Excel, que ahí uno puede preguntarle cosas, o sea, no una pregunta rechoclo, pero quizá poner contar y nos tiene información sobre eso. Y así sucesivamente. Y última cosa, igual si uso contar, un poquito si quiero ver, perdón, estoy leyendo una pregunta. ¿Cuál si uso contar? Y quiero ver esos que me da resultado. Lo tengo que buscar scrolleando. Ahí no entendí la pregunta. Si querés reescribirla mientras cuento una última cosa. No sé si Nacho, vos entendés. Les digo dos cosas más y ya terminamos y pasamos a preguntas. Más ordenadamente. Acá en la otra hoja les dejé toda la base de datos que les dije, la de todo el presupuesto, por si quieren trabajar una base de datos bien grande. Esto tiene 10.000 filas y hasta pasando la Z de columnas. Y acá una última cosa, que es... perdón, estoy leyendo de vuelta. Normalmente se usa cuando... ¿Cómo ves los que son? Claro, si no utilizás el contar, básicamente, y decís, a ver, ¿cuáles son mayores a 100.000? Sí, tenés que hacer uno por uno. Uy, perdón. Acá, toqué mal. Tenés que ir uno por uno. Esto es importante también, se las tiro. Si uno toca en una fórmula, por ejemplo, yo estaba acá recién y apreté acá ya me aparece en la fórmula H2, que es la celda que acabo de apretar así.
Entonces, por la duda, ¿ven? Ya me modificó todo. Entonces ahí, control Z, siempre. Pero sí, si no utilizamos el contar, vamos uno por uno. Decimos, a ver, este, y así sucesivamente, y nos volvemos locos. No, y el contar te va a aparecer donde, no sé, en la base de datos esta, miren, lo hago con esta base de datos. Yo digo, ese, ahí está, listo. Bueno, buenísimo. Bueno, última cosa y terminamos. ¿Cómo transporto datos? Supongamos que queremos hacer una cuenta en otra hoja. No vamos a verlo tan en profundidad, esto después en los próximos cursos lo vamos a ver más en detalle, pero algo muy simple que pasa mucho y que muchas veces nos traba. Acá les dejé la formulita para que les quede de cómo hacerlo. Supongamos que yo quiero hacer la suma de toda esta columna, de todo el presupuesto público, pero no lo quiero tener en esta hoja. Lo quiero tener en otra hoja porque, no sé, queremos poner un cuadrito que diga un gasto total del presupuesto. Entonces, lo quiero dejar más lindo. Algo que no le dijimos también es que acá en inicio hay muchas cosas de formato lindas. Por ejemplo, combinar y centrar. Lo podemos levantar un poquito. Podemos, bueno, ponerle colorcito, negrita. Podemos acá, bueno, ya me tapa las cosas de Zoom, pero bueno, eso es lo central. Podemos agrandar la letra, al pedo, pero podemos agrandarla. Y supongamos que queremos poner el gasto total en otra columna. Acá vamos a hacer la cuenta. Vamos a poner igual, suma, y con mucha delicadeza, sin tocar ninguna celda, vamos a seleccionar todo. Ven que acá me apareció, abro comillas, es contar, cierro comillas, y el signo de admiración. Eso para decirle, che, la información la voy a estar sacando de la hoja que se llama ejercicio contar. Yo esto no lo escribí a mano, me lo está haciendo Excel porque ve que estoy en otra hoja. Selecciono toda la información, cierro paréntesis, le doy enter y me apareció acá. ¿Ven? Y ya estamos acá y lo pude poner más lindo. Acá tenemos algunas cuestiones de bordes que también son lindas, por si no las conocen. Puedo copiar el formato para que esto quede así, de este tamaño. Acá ponerle el signo de pesos. Y bueno, me quedó lo más lindo que pude. No sé si se entendió. A ver. ¿Puedes usar el filtro que explicaron antes? Sí, dale. ¿En qué base de datos? En la base de datos grandes, en esta lo podría usar. Acá lo tenemos. Podemos filtrar por lo que queramos. No quiero trabajar mucho en esta base de datos, pues se me va a tildar todo, pues son 15.000 observaciones, pero lo podemos usar en esta, que es un poco más chica. Bajo todo. Y vamos a datos, filtro, y acá puedo, ven que antes veíamos bienes de consumo, acá ponemos seleccionar todos, me destila todos, y ponemos bienes de consumo, y acá ponemos, en lo económico ponemos solo los gastos de consumo. Me voy a aceptar y me quedan todos los datos que quería filtrar. Muestro de vuelta lo de transportar datos. Dale. Básicamente es, pongo en una hoja suma, lo mismo de siempre, pero en vez de seleccionar datos de la misma hoja, voy directo al lugar donde queremos hacer la base de datos. En este caso era acá, y selecciono toda la base de datos, le doy, cierro el paréntesis, le doy enter y me aparece. Bueno, acá me dio distinto porque justo había metido el filtro, ¿ven? Como metí el filtro, no me tomó todos los datos, pero bueno, básicamente me tomó de la
tomo de la G2, ahí me haré. O sea, de todas las filas. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, buenísimo. Bueno, dejo de compartir, así nos pasamos a ver. No sé si hay más dudas, consultas, si les sirvió. Bueno, dejamos unos segunditos si quieren, mientras, nada, seguramente, insisto, con lo que decía antes, seguramente ustedes ahora tienen muchísima información, están un poco podridos, es un viernes a las 8:30 de la noche, lo que menos están pensando es si aprendieron algo de Excel o no, es normal, estamos todos un poco quemados, con la semana intensa, San Lorenzo volvió a perder, pero bueno, es viernes, así que podemos disfrutar el viernes. ¿El próximo encuentro cuándo sería? Muy buena pregunta. El próximo encuentro sería el 26 de octubre, si no me equivoco. Igualmente, queremos ver bien tema parciales, para si no les queda en el medio de un parcial. Y vamos a estar avisando por el grupo de WhatsApp y por algo muy importante, son nuestras redes, que por ustedes y por nosotros nos pueden seguir. Así nos dan una mano para seguir llegando a más gente de estas cosas lindas y bellas que hacemos, y también para enterarse de los próximos encuentros. Ahí se las paso por el chat. Ahí también está nuestro link de YouTube, que ahora se los voy a dejar en WhatsApp también, que ahí en el link de YouTube va a estar subido el curso de Excel, lo más rápido que podamos. A veces tardamos, obviamente, porque no, hay muchos videos para subir. Y todo esto, como sabrán, lo hacemos a pulmón, nadie nos paga, puro placer. Así que, bueno, hay veces que también tenemos nuestras cosas, estudiar, cursar, etc. Laburar. Pero bueno, no sé si algo más, Nachito. No, por mi parte no, espero que se haya entendido y mírense algún capítulo de The Office, no los va a defraudar. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, cerramos. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Espero que les haya servido. Ahora vamos a pasar el CBU para que nos transfieran. Mentira. Bueno, ya es viernes a esta hora y estamos charqueando un poco. Sí, los chistes también van decayendo, o sea, no es que... Empezamos ahí arriba. Ninguno hizo stand-up, así que... No, total. Bueno, y vénganse a los próximos encuentros que fuera de joda son mucho más completos y van a ver que son de un nivel muy alto. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima, a fines de octubre. Saludos.